Si ChatGPT dentro de un tiempo voy a decir las preguntas tontas que me han hecho y pudiera publicar un libro, sería un bestseller seguro. Al final también disfruta, ¿no? Porque Es creo que que cuando... ahí es donde entramos, donde estoy trabajando, pero hay veces que el trabajo se confunde con pues, obligación, no me gusta. Saber comportarse, por tener emociones o por saber escucharse hace psicología. Y eso es un error completamente enorme. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, y esto es una línea un tanto comprometedora lo que voy a decir ahora. Bienvenidos al segundo episodio de La Cara B, un podcast que nace con el objetivo de dar visibilidad a personas que son referencia tanto en redes sociales como en el sector privado o a nivel de contexto laboral. Y hoy tenemos la suerte de tener como invitado tanto a Miguel Cruz como a Aarón del Olmo, que son referencia a nivel de neuropsicología en España, en nuestro país, y tienen un perfil tanto docente como investigador y clínico. Y por supuesto hablaremos también del libro de Aarón del Olmo, El cerebro es un cabrón, súper interesante, así que yo creo que puede ser muy ilusionante el podcast que vamos a tener hoy. Bueno, en primer lugar me gustaría agradeceros el que estéis aquí con nosotros, que compartáis este espacio. Considero que llevamos tiempo pensando que podríais ser, ¿no? Dos invitados muy interesantes porque consideramos que sois, ¿no?, referencia a nivel nacional en vuestro ámbito, que es la neuropsicología, y queremos un poco compartir, más allá de lo que es vuestra profesión, la parte, ¿no?, la cara B, la parte no visible del coste, el precio que hay que pagar por ser referencia, la cantidad de tiempo que tienes que dedicar a esta profesión. Así que, bueno, considero que puede ser muy interesante que nos transmitáis esa experiencia. Entonces, vamos a intentar hacer una charla lo más agradable posible. Podéis ir participando, ¿vale? No va a ser una entrevista cuadricular, sino que sea un espacio en el que podéis participar, ¿no?, planteando vuestras ideas que consideréis importantes respecto a la idea que tenemos como podcast, ¿no? Así que bueno, quería empezar un poco. La pregunta yo creo que nos facilita el empezar sería ¿qué os movió, ¿no?, para estudiar neuropsicología, para dedicaros a esta parte de la psicología, ¿no?, que cada vez tienen más reconocimiento y considero interesante que hablemos de ella. ¿Quieres empezar tú? Perfecto. Bueno, ¿cómo acabé yo estudiando neuropsicología? A mí realmente es una cosa que siempre me atrajo, el tema de entender el comportamiento y entender el cerebro. Yo era algo que desde prácticamente cuando acabé mis estudios básicos me planteé como algo que me gustaba. Eso fue lo que un poco me metió en la parte de psicología. Y era una época en la que los que querían saber algo de ciencia tenían que quedarse hasta las 3 de la mañana para ver a Punset hablando de redes. Y eso era algo motivante, ese tema me gustaba mucho. Entonces por ahí entré en el camino de psicología y descubrí un poco eso, la parte de la neurociencia, la parte de cómo el cerebro en cierto modo regula y modula nuestro comportamiento, y me pareció muy interesante, tanto que cuando cogí el primer libro que cayó en mis manos, que fue el de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, que yo creo que ese libro ha inspirado a muchísima gente, simplemente me dije, parece magia, pero sé que tiene una explicación científica. Estos casos tienen que estar en algún lado y hay que entenderlo muy bien para poder ayudarles. Y es algo que me hizo intentar entender mejor el cerebro, que aunque iba en esa línea más investigadora, me acabó llevando por las condiciones que ya sabemos que hay en España de investigación a dedicarme a la clínica y encontrarme pues todos estos casos de libro que parecen cuentos de la época de psiquiatría del siglo XIX en el día a día, en consulta. Por lo tanto, ese fue el motivo inicial, entender el cerebro y entendernos un poquito mejor como seres humanos. Pues fijaros qué diferencia hay en los momentos que vivimos ahora, ¿no?, a nivel de neuropsicología, que todavía hay un margen de crecimiento brutal, pero en esos años de lo que hemos estado hablando todavía se conocía bastante menos, ¿no? Se hablaba muy poco de esa disciplina. Incluso hay muchos psicólogos que hasta que no llegan los últimos años de carrera no tienen conocimiento realmente de ese ámbito, ¿no?, que es un ámbito muy importante, que yo considero que cada vez tiene un espacio, ¿no?, mucho más amplio, ¿no?, ya no solo a nivel clínico, sino a nivel de formación, ¿no? Podemos saber que vosotros, que sois docentes, ¿no?, Sí. de varias universidades, que ya hablaremos de eso, ¿no?, cada vez hay más alumnos, ¿no?, que deciden estudiar esa especialidad. Y por tu parte, Miguel, ya que ha sido muy interesante el comentario de Aarón. La mía es totalmente diferente, sin embargo, yo caí de casualidad porque yo soy de las, entre comillas, nuevas generaciones de grado, al final. Entonces yo viví ese tránsito tan marcado que fue en ese momento y de casualidad caí porque no pude hacer sanitario, las cosas como son. Y bueno, el máster sí que es verdad que me gustaba, pero al final es un poco lo que dice Aaron, ¿no? Muy en la parte de investigación, y son profesorados que están ya vinculados, que ya llevan mucho tiempo, pero hacen investigación no tan clínica. Y dio la casualidad y bueno,
yo creo que en parte estoy aquí por este podcast gracias a eso, porque caí de prácticas con Aarón Ajá. en su momento. Pobre. Y, Pobre. y desde entonces, pues llevamos aguantándonos, ¿no? Zapizape, podríamos decir así, ¿no? Y gracias a él, la verdad, y eso él lo sabe, y bueno, en algún que otro momento se lo habré dicho, ¿no? Que gracias a él es el donde yo estoy en la neuropsicología, es por él, porque me transmitió esa pasión que tiene él. Y de hecho, a lo mejor incluso en ciertas maneras a la hora de hablar o de explicar, pues incluso a lo mejor me parecerá él, porque para mí sigue siendo un referente, a pesar de que ya con los años pues es más un amigo. Compañeros al mismo nivel, también te digo. Claro, pero en ese tránsito sí que es verdad que gracias a él es donde yo estoy ahora hoy en día. Pero fijaros también qué curioso, ¿no? Hablando un poco de la relación que tenéis, ¿no? Sí. Cuando uno decide dar ese paso, ¿no? Y trabajar en un ámbito específico de la psicología, ¿no? Que el de neuro, que Es en este un caso nicho conocido, muy, ¿no? muy De hecho, hay pequeñito. muchas personas que llaman teniendo una necesidad de intervención o de evaluación Mm. que tampoco saben qué significa neuropsicología, ¿no? Muchas veces buscan el problema en sí, pues TDAH o TEA, ¿no? Pero no son conscientes de que es el neuropsicólogo, ¿no? El especialista que tiene que... La ¿no? figura en sí no está bien Exactamente. marcada a nivel No tienen ese conocimiento, creo que a nivel de divulgación, ¿no? Que vosotros tenéis ahí, sobre todo Aaron, que tiene ese Aaron. perfil un poco más, ¿no? Con más participación, considero que hay un margen brutal, ¿no? De hecho, uno de los objetivos que estéis aquí, más allá de que nos habléis de esa experiencia, para que la gente que nos conozca, ¿no? Entiendo que los neuropsicólogos sí conocerán, pero la gente que no es psicóloga o neuropsicólogo dirá, bueno, ¿quién son, no? En este caso, por ejemplo, Aarón coordina el área de neuropsicología de Segura Psicólogos, trabaja como docente tanto en la Loyola como en la UNIR, ha escrito un libro, ¿no? Lo tenemos aquí, nos acompaña, ¿no? El Cerebro es un cabrón, que la verdad que el título es buenísimo. Llamativo, llamativo. Hablaremos un poco también del contenido del libro y lo que implica escribir un libro, que también eso me parece muy importante. Luego, a nivel, o sea, respecto a Miguel también es coordinador de la neuropsicología infantil del colegio de aquí de Sevilla, psicólogo, Sí, exactamente. trabaja en ISANET, ¿no? Sí. En un centro específico en clínica. También es docente, ¿no? De el UNIR. máster de neuropsicología de la UNIR, ¿no? De psicología también general En sanitaria. general sanitaria también, Es sí. decir, que al final tenéis un perfil en el que estáis en muchos sitios, eso implica mucho esfuerzo. Entiendo que una buena organización, aunque probablemente Hay fallos por ahí, Siempre se puede seguramente. mejorar. Siempre. pero para mí ese es uno de los objetivos que estés aquí, es decir, porque muchas veces se puede ver a Aarón dando alguna charla o escribiendo un libro, o a Miguel siendo el coordinador, siendo profesor, pero nadie es consciente de lo que implica, ¿no? El Haber proceso. llegado ahí y luego mantener, ¿no? La cantidad de tareas que hay que hacer, pues como responsabilidad de ser docente, de tener que evaluar, de tener que intervenir. Entonces, para mí esa es la parte interesante, ¿no? No solo la persona que se puede ver como éxito, sino lo que hay detrás de ello, ¿no? El coste que tiene, ¿no? Es un poco el objetivo del podcast, ¿no? El dar visibilidad al precio que tiene el, llamémoslo éxito, que es decir, que muchas personas piensan que el éxito o es ganar mucho dinero o tener muchos seguidores, pero Sí. para mí, que yo creo que cada uno tendrá una definición totalmente diferente, pero quizás para mí puede ser, pues oye, el tiempo que tú se lo dedicas, ¿no? Que sea coherente con tus valores y lo que tú quieres, ¿no? Sí, podemos dejar hablar de huella, ¿no? ello. En ese sentido, entonces, eso es un poco lo que yo os quería plantear, es decir, empiezo por ti, Miguel, por ejemplo. Venga, Para cuéntame. ti, ¿hasta qué punto toda la responsabilidad que tú tienes, ¿no? A nivel laboral, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Estamos hablando. ¿Qué haces o cómo consigues tú, ¿no? Cómo puedes compensar el que a nivel personal, ¿no? Pues tú tienes una relación, tienes una familia, tienes unos amigos, tendrás unos hobbies, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para hacer todo esto y Es- que eso no se pierda? Es complejo, ¿eh? Y de hecho muchas veces a lo mejor cuando hablas con compañeros y tú le dices, oye, pues mira, pues hago tal, tal, tal y tal, y Aaron ya se está riendo porque Aaron incluso tiene un poco más que yo. Al final te dicen, bueno, ¿y cómo lo haces todo? Y es como, bueno, como buenamente puedo. Como responsable a lo mejor de coordinador, pues bueno, sí que es verdad que son pocas reuniones y demás, pero bueno, es como otra mellita ahí, ¿no? Otro paquetito más. Ahí quizás sobre todo la organización. Organizarte bien, busca tu manera al final. Aunque valga la redundancia, ¿no? Aarón y yo trabajamos con Excel para organizarnos bien, pero su organización es totalmente diferente a la mía. Al final es buscar tu manera y al final, cuando hablamos de neuropsicología muchas veces, ¿no? Decimos, oye, no, tienes que buscar las herramientas que te sean útiles igual que en psicología, ¿no? Pero claro, al final el coste, y como tú dices, ¿no? Y llevándolo un poco más a esa parte más vital, práctica, hay veces que te quitas de ciertas cosas. Y hay veces que, bueno, pues curras y pringas los fines de semana. Hay veces que a lo mejor estás hasta las 10 de la noche. Mi norma es 2 veces a la semana estoy dando clases de 9 a 10 de la noche. Porque es donde me caben los horarios. Pero claro, no quiero dejar la clínica, no quiero dejar la docencia. Y una
revierte sobre la otra y la una sobre la otra también, ¿no? Entonces al final es complejo. Bueno, entiendo que al final las horas del día son las que son, ¿no? No hay más, No hay por más horas, no hay desgracia, más ¿no? horas del día, eso es así. Mm. Y hablando un poco de lo que dices de tengo que perder, ¿no? Es decir, tengo que dejar de hacer cosas que igual pues me pueden apetecer. Sí. Pero yo considero también, ¿no? Que cuando uno llega a ese punto en el que lo que hace le gusta, ¿no? Al final también disfruta, ¿no? Porque Es yo que creo que ahí, cuando, ahí es donde entramos, donde estoy trabajando, pero hay veces que el trabajo se confunde con pues obligación, no me gusta. cuando es Pero vocación, como cuando tú dices, exactamente, exactamente. cuando es vocacional, pues hay veces que considero también que hay un riesgo en el que creo que es una línea muy fina en el que, ¿no? Del burnout, Claro, o del sea, puedes quemado, sí. pasarte, ¿no? Y eso tiene consecuencias, ¿no? Y hay, Personales y, en todos los sentidos. y hay Entonces, temporadas además, ¿eh? Que hay picos de, ahora que estamos más en veranito, sí se nota que estamos con menos carga, pero en épocas de invierno, que se junta corregir exámenes, la clínica a tope, hace evaluaciones, llevarlo todo más o menos a la par, aunque alguna cosa se te extravíe también, ¿eh? Que también hay que bueno, hablando decirlo. contigo ahora, me acabo de acordar ahora que no he dicho que esto yo creo que viene a colación de lo que estamos hablando, que Sí. en toda esta berenjenal, aquí el amigo Aarón se ha sacado el grado de filosofía, ¿no? Ah, es verdad. Por eso te decía que Aaron es como yo, pero en plus. Me parece interesante, ¿no? Cómo logras hacer, ¿no? Todo lo que haces, ¿no? O sea, cómo te da tiempo a hacerlo todo. Pero es justo lo que estabais comentando. Hay un tema importante de organización y de pasión o interés. En cierto modo, algunas de las cosas que yo he podido aprender en filosofía me han servido también para entender el funcionamiento del ser humano, que a través de él también he intentado entender el funcionamiento del cerebro. Entonces, muchas veces es tener ese punto de relación entre esos elementos que hacen que te pese un poquito menos el hacerlo. Obviamente, claro que hay sacrificio, claro que hay muchas veces que tomar decisiones de cosas que puedes hacer o dejar de hacer en función de tu proyecto a nivel profesional. Al final no deja de ser un proyecto profesional, ¿no? Lo que haces como neuropsicólogo o neuropsicóloga, pero la idea principal es que tiene que motivarte y tiene que llevarte a un fondo o a un objetivo que tú tengas planteado, como puede ser, por ejemplo, en mi caso, llegar a un punto de divulgar y extender lo que hacemos como profesión, porque creo realmente y profundamente en que el desconocimiento de la neuropsicología daña a la sociedad, que no se nos conozca como profesionales, que la gente no sepa que existimos para acudir a nuestra disciplina, hace daño a muchas personas. O lo que es lo mismo, les impide tener un beneficio. Entonces, esta parte divulgativa hay que llevarla en muchos ámbitos. No se puede quedar solo en tu consulta, que está muy bien, insisto, y que quien decide hacerlo legítimamente lo está haciendo genial. Pero muchas veces lo que me encuentro es que es necesario llevarlo tanto al mundo académico, donde no se nos entiende muchas veces lo que hacemos. A veces se nos tacha de médicos frustrados, o se nos dice que realmente juntar a una sala a un neurólogo y a un psicólogo es casi hacer lo mismo que hace un neuropsicólogo, como si esto fuera Dragon Ball y una fusión, ¿verdad? A veces tienes que llevarlo al ámbito también de los alumnos para que entiendan lo que significa, al ámbito de las familias para que sepan también qué es lo que le pasa a su familiar, o al ámbito de la población en general para que sepan interpretar cuándo hace falta un neuropsicólogo. Y eso abre tanto el abanico de cosas en las que tienes que pringarte, que claro, si lo unes a una manifiesta incapacidad de decir que no, pues te encuentras continuamente haciendo cosas una detrás de otra. Pero al final, creo que al menos por lo que, tal y como lo estamos viendo, hay un proyecto de fondo, ¿no? Que es intentar divulgar la existencia de esta disciplina y hacerla cada vez más fuerte y más consistente. Creo que eso al final te arrastra a echar una horita más si hace falta. Y logras mantener tu vida social, tu vida familiar, o sea, tus responsabilidades en ese sentido, porque entiendo que al final la motivación que podemos tener, ¿no? Intrínseca, ¿no? Respecto a todo lo que estamos hablando, creo que nos une a los tres, ¿no? Pero claro, llega un momento donde uno tiene que entender que tengo una responsabilidad y también de alguna manera, ¿no? Eso te ayuda a conectar como persona, porque hay veces que el propio personaje que tú te puedes crear, ¿no? A nivel personal, ¿no? En el contexto laboral, ¿no? Hay veces que te consume tanto, ¿no? Que deja siempre, ¿no? En un segundo lugar, ¿no? Hay veces Lo sí. que solemos tener o damos por hecho que lo tenemos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, mi pregunta es, ¿cómo hacéis para, en algunos momentos, ¿no? Parar, poner algún límite, ¿no? O plantearse, tengo que decir que no o tengo que dejar esto para otro día, ¿no? Y no porque sea una obligación, ¿no? Dedicarle tiempo a la familia, sino porque realmente es algo que a lo mejor no tiene una recompensa, ¿no? A corto plazo, como puede tener pues, un vídeo en redes sociales o una clase que los alumnos me den un buen refuerzo, pero aquí tengo mis hijos, o tengo mi pareja, o tengo incluso tiempo para mí, ¿no? De autocuidado a nivel, me refiero Personal. de ejercicio, de hobby que pueda tener, ¿no? ¿Sabéis identificar esos momentos y lo lleváis a cabo? Yo creo que ya estás dando en una de las claves importantes, porque a veces da la impresión de que cuando hacemos algo que es productivo económicamente o en likes, ¿vale? Estamos haciendo algo bueno, y cuando hacemos algo que no produce likes o no es económicamente productivo, es algo inútil.
Y eso es lo que decía el filósofo italiano Lucio Ordini en La utilidad de lo inútil. Hay muchas cosas que no son útiles productivamente a nivel económico, pero que son útiles para el ser humano, como pueden ser las humanidades o puede ser dedicarle un tiempo a tu familia. Evidentemente no es productivo, pero muchas veces te das cuenta de que estás trabajando mucho para poder mantener una familia y no la puedes disfrutar, o para tu tiempo libre. Entonces hay que saber muchas veces también poner ese límite, ya no solo por, como digo yo, ¿no? Por cantidad de cosas que ya no puedes hacer porque no llegas y cortas, sino porque también tienes que saber destinar ese tiempo. También te admito que en mi caso concreto resulta relativamente más fácil porque yo soy muy intensito de mi tema y mi pareja también se dedica a temas relacionados con la fisioterapia pediátrica o el tema neurológico. Entonces, dentro de mi entorno es fácil también mantener muchas conversaciones muy interesantes y ver su punto de vista desde la fisioterapia muchas veces que a mí me aporta. Entonces, al final, tampoco acabas de salir del todo del tema, pero es que es verdad que yo siempre tengo mucha tendencia a ser reiterativo. Tengo tal vez una fijación muy grande en el tema que me interesa y a lo mejor no he hecho en falta otras cosas. En mi caso es bastante más fácil de conjugar por eso. Bueno, pero es interesante lo que comentáis porque personas que nos puedan ver, ¿no? Y pueden decir, bueno, pues profesor, evalúa, interviene, ¿no? Y muchas veces se tiene un poco yo el prejuicio, ¿no? De que tener esa visibilidad o ese reconocimiento, ¿no? A veces que como que te alimenta el ego, ¿no? Y hay veces que incluso, ¿no? Puedes ver a ese personaje, ¿no? Como frío, distante, ¿no? Y yo considero que después hay una parte personal, que es la que se conoce bastante poco, ¿no? Y que también pues, podéis tener vuestros miedos, vuestras inseguridades, ¿no? Vuestros momentos de debilidad, de vulnerabilidad. Respecto a eso, esa es una pregunta que me parece interesante. ¿Soléis acudir a pedir ayuda a nivel profesional, aún siendo psicólogo o neuropsicólogo? O sea, ese paso, ¿no? Que incluso yo a nivel personal lo puedo decir. Aún siendo psicólogo, uno cree que como soy psicólogo yo tengo mis herramientas, ¿no? O sea, yo creo que ese error casi todo psicólogo en algún momento lo comete, ¿no? O sea, ¿habéis tenido o tenéis la facilidad, ya no solo para a nivel profesional, sino a nivel, ¿no? De relaciones, Personal, ¿no? sí. De decir, oye, pues me está costando trabajo, pues no Sí. estoy bien, tengo que parar. ¿Tenéis esa habilidad para dar ese paso? O... Ya sí. Ujú, En mi caso sí. ujú, Y lo he tenido que adquirir hace relativamente poco. ujú, Porque al final, y vamos, de hecho Aarón, por ejemplo, lo sabe, tú también sabes un poco, ¿no? Pero hablándolo muchas veces con Aarón, a nivel profesional para pedir ayuda más, a nivel de neuro, pues muchas veces recurro a Aarón. Oye, mira este caso tal, que muchas veces hacemos eso, ¿no? Pero por la parte más personal, hay veces que mi pareja, por ejemplo, es un punto de apoyo muy importante. ujú. Que me hubiera desbordado tanto como para tener que pedir ayudas, sin problema. Esa mitificación yo, por ejemplo, sí que sé hasta qué punto, ¿no? Por ejemplo, si estoy muy estresado, pues me empieza a brotar. Y empiezo a tener ciertos puntitos en el cuello o lo que sea. Y entonces ahí ya eso me sirve para identificar a mí y muchas veces a lo mejor antes no le echaba tanta cuenta. Y esa parte, como tú dices, ¿no? Por el podcast, ¿no? Esa parte B ahí, esa es súper importante porque al final si no te cuidas tú, vamos, de hecho yo, por ejemplo, físicamente, ahora que has comentado, pues ese es un objetivo ahora que yo tengo pendiente. Bueno, Entonces, son cuestiones que creo que son importantes reflexionar porque, bajo mi punto de vista, ¿no? El autocuidado del terapeuta ¿no? es hiper relevante. Es súper importante porque... Si tú no estás bien, no vas a trabajar bien. Ajá. Eso está más que claro y de hecho se nota, ¿no? Y en picos de estrés a lo mejor no das ese 100%, Ujú. si queremos decirlo así, no das todo, ¿no? Como dice Aaron, oye, siempre tienes que intentar dar todo, ¿no? Bueno, y ser coherente un poco con el perfil que nosotros tenemos también con el paciente, ¿no? En este caso, ¿no? Hay veces que intentamos trabajar hacia una dirección y hay veces que hay que ser coherente un poco con lo que sabemos que puede venir bien, ¿no? Y no siempre es fácil, ¿no? No. Porque tenemos un rol, ¿no? De terapeuta, pero luego cuando salimos de la consulta, ¿no? Eso hay veces que cambia bastante, ¿no? Hilando un poco de lo que estamos hablando, otro aspecto bastante importante que quería saber un poco de cómo empezamos, ¿no? Porque incluso en consulta o incluso personas que podemos conocer cuando salimos de la formación, pues podemos percibimos que hay gente que no sabe cómo empezar, ¿no? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y creo que eso es interesante, cómo empezasteis vosotros, qué os ha servido para llegar a donde estáis. Claro, es que cuando hablamos de neuropsicología tenemos un pequeño hándicap como profesión. No hay una regulación oficial en el sentido de qué cosas son las que tienes que hacer o todo el mundo tiene que hacer de manera exactamente igual y reglada. Y eso es un pequeño problema, porque cuando hablas con cualquier persona dedicada a neuropsicología, te cuenta un camino muchas veces completamente distinto. Eso te habla también de lo grande y compleja que es la neuropsicología, que la vemos en mayúsculas, pero luego dentro hay muchos ámbitos en los cuales la neuropsicología se puede ramificar y diversificar. Entonces, ¿cómo empezaría alguien que esté ahora? Obviamente para mí una de las claves siempre ha sido tener apoyo de alguien que sepa más que tú. Y créeme que siempre, da igual en el punto en el que estés, siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Y siempre es muy buena idea intentar rodearte de gente
de la que puedas aprender y gente que sepa más. Y no hacer lo que se hace muchas veces en algunos entornos, también en neuropsicología, que es buscar a gente que no te tosa mucho para que no te ponga en situaciones complicadas. Quiero hay que ser conscientes de que estamos muy limitados en el conocimiento porque nuestra disciplina lo lleva implícito. No sabemos la mitad de lo que sabremos dentro de un tiempo solo porque hoy no se sabe. Y no hablemos ya de lo que no sabemos porque no hemos leído aunque se sepa. Por tanto, creo que una de las claves es encontrar un buen mentor o una persona de la que aprender y que te inspire en cierto modo, que eso también es muy, muy importante. Y en mi carrera, obviamente, yo tengo varias personas que me pasan por la cabeza, a las que debo muchísimo, que son las que me corrigieron informes, las que me plantearon dudas, las que me hicieron dudar a mí y con las que aún hoy en día sigo compartiendo cosas, sigo preguntando. En el punto en el que estoy, que llevaré ya casi 20 años trabajando en esto, y nadie se piense que por eso uno ya sabe ver la consulta y se puede olvidar de los casos y está todo resuelto. Siempre hay dudas, siempre hay aspectos que analizar, siempre hay conocimientos nuevos. Eso es lo bonito que tiene la neuropsicología. Te prometo una cosa, que es que casi seguro cada vez que te sientas con una persona en consulta vas a aprender algo nuevo. También te prometo una cosa, que va a tener que trabajar mucho y va a tener que estudiar mucho para estar al día. Pero una cosa por la otra. Bueno, sí, y otro aspecto también interesante, yo pienso que hay muchas personas que, o sea, en el ámbito de psicología, neuropsicología, incluso otras profesiones que viven un poco de tener pacientes, ¿no? Y que eso es muy lento, y que el inicio no es fácil, y que tienes que tener un cierto reconocimiento. No es como otro trabajo, quizás, pues sales de la carrera y te puedo contratar en una empresa. En este caso puede pasar, pero es poco común, ¿no? En nuestro ámbito. Sí considero que es muy importante el tener la actitud de hacer cosas continuamente, es decir, el probar, el tener la actitud de empezar por aquí, y si no es por aquí, tiro por otro sitio, e intentar contactar, e intentar mover el currículum todo lo posible, hacer algún tipo de colaboración para conocer un contexto que igual no tienes mucho conocimiento. Yo considero que andando, como se dice, ¿no? Se van generando oportunidades, y hay veces que nos encontramos muchísimos pacientes, vosotros que sois docentes, ¿no? De UNIR, ¿no? O de Loyola. Pues puedes tener un montón de alumnos o alumnas que os preguntarán, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿Y ahora qué hago? Porque nadie me llama, y mando currículum, nadie me responde, ¿no? Y es una Y eso en pregunta consulta típica. pasa mucho con gente joven de otras profesiones que no sabe por dónde tirar. Y se ha formado, pero nadie le ha dado una orientación de por dónde Pauta, puedo como una empezar asignatura para de... generar oportunidades. Entonces, ahí un poco hilando sobre esto, Sí. tú, Miguel, cuando terminaste tu formación, ¿cómo empezaste a trabajar? Pues mira, por la circunstancia que se dio al final, yo hice la carrera e intenté hacer el máster, el magnífico sanitario este que todos conocemos y que, oye, es complicado entrar en la pública porque al final necesitas una muy buena media. Yo siempre he ido compaginando mi vida entre trabajar y estudiar. Entonces yo no tenía tampoco excesivo tiempo para poder sacar notable y sobresaliente. Era complejo. Yo era de notables, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que empecé a hacer este máster de cerebro y conducta aquí en la Universidad de Sevilla y la casualidad, para no decir una palabrota, ¿no? Pero es como esa magnífica coincidencia de, oye, caigo con Aarón y Aarón me abrió ciertas puertas. O sea, Aarón se convirtió en tu referente, en el Sí. que él ha dicho, ¿no? Aarón se convirtió en mi referente y de hecho sigue siéndolo a pesar de los años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, él me da la oportunidad de empezar a trabajar en el sitio donde él trabaja. Fueron unas poquitas horas, pero bueno, ya me dio algo de experiencia por ahí. Y ya después, pues oye, pues mira, Miguel, pues salido tal cosa, ¿no? Y al final tener esa figura, como dice Aarón, ¿no? De referencia, de tener a esa persona y que te pueda dar un tironcillo de, oye, pues mira, haz esto, haz lo otro. A mí, por ejemplo, me dijo Aarón, oye, pues mira, tenemos un grupo, el que ahora mismo llevo actualmente, yo que sucedo a la antigua compi, y me metí en un grupo de ese tipo que, oye, a priori, pues no tenía por qué ayudarme para, en este caso, conseguir trabajo. Pero sí me posicionó. Yo iba a las reuniones y yo os lo juro, ¿eh? Y Aaron lo sabe perfectamente. En aquel momento era la acreditación de neuropsicología a nivel nacional. Yo iba allí, aquello era una partida de ping-pong. Yo estaba allí sentado, 20 y pocos años, y yo escuchaba uno, escuchaba otro, escuchaba uno, escuchaba otro. Ya está. Pero claro, ya ahí me empieza a conocer. Me conoce Isabel, en Isanet que trabajo actualmente. Y a Isabel le gustó cómo yo trabajaba, porque ya me fue conociendo. Raquel, que en ese momento también estaba, pues, oye, y me dio la oportunidad de trabajar en UNIR. Entonces, al final, lo que dice Aaron, ¿no? Ese linkeado de ayudarte y demás, y el tener un referente ayuda muchísimo. Suele haber también una inversión, ¿no? Bastante importante, y la recompensa normalmente no se suele recoger a corto plazo. Yo creo que eso también es otro aspecto que, para la gente joven que inicia, hay veces que al principio hay que pagar ese precio, ¿no? Hay que sembrar. Invertir tiempo, ¿no? Incluso a nivel económico en formarte, ¿no? Sí. Y evidentemente, si sigues y mantienes ese camino, normalmente suelen Al final da darse fruto. oportunidades, y considero que si al final te formas bien, y considero también que a nivel de valores, ¿no? Como terapeuta o como profesional, ¿no? Tienes esa responsabilidad y ese compromiso con el trabajo que haces,
es probable que surjan oportunidades y que aparezcan, ¿no? Pues un Aparecen. camino totalmente diferente a lo que al principio parece que no sé, Un terreno árido, como si fuera un desierto. Pero después se te va abriendo algún que otro camino. Entonces es interesante. Yo creo que hay una parte importante de responsabilidad, que es algo que tú has dejado entrever y es bastante claro. Cuando uno acaba el grado, puede en un momento dado, con medio máster, intentar montarse una clínica si consigue dinero, comprarse unas gafas de colores y poner la sesión a 70 euros diciendo que equilibra hemisferios. Y escúchame que las gafas se venden por internet, ¿vale? Que las puedes comprar. Lo hay. Pero eso obviamente a corto plazo te puede funcionar si coges algún incauto y le engañas y puedes conseguir vivir una temporadita. Pero al final eso deja de ti una imagen de pseudoterapeuta, de vender fantasías, de no hacer psicología en condiciones, de ser un irresponsable. Muchas veces el camino de la responsabilidad tiene como consecuencia que se dilata mucho en el tiempo de coger la recompensa. Pero como tú te metes en una disciplina, te dedicas a utilizar la evidencia para hacer cada cosa que haces, ayudas a una persona, consigues explicarle cómo se puede mejorar en su día a día y eso va calando en otras personas de su alrededor, acabas teniendo una imagen de persona responsable que nunca va a decir una cosa sin ampararse en la evidencia, ni aunque sea por un calentón en redes sociales, simplemente una persona que tiene ya una imagen de la cual los demás van a tirar. Y eso al final termina por volver. Ese esfuerzo de ser responsable y no dejarse seducir por malas interpretaciones o por malos gurús también, que los hay, te permite en un momento dado decir, he llegado hasta aquí casi por mí mismo, siempre respetando a las personas que tengo delante, siempre obligándome a estudiar más porque ese es el respeto que les debemos y esa responsabilidad al final se convierte en tu seña de identidad. Y si eres una persona responsable al final te acaba viniendo gente a preguntar. No tiene por qué ser un paciente que necesite algo, sino cualquier otro compañero que quiera aprender a hacer neuropsicología. Cualquier otro profesional, sea pediatra, sea neurólogo, logopeda, que quiera entender qué es la neuropsicología. Cuando eres un referente basado en la responsabilidad, el camino es mucho más fácil, aunque cueste llegar ahí. Y siguiendo con el hilo de lo que estás comentando, yo considero que el intrusismo que podemos tener, ¿no? Como disciplina, y ya no solo eso, sino incluso nosotros mismos como profesionales, ¿no? Que creo que somos muchas veces nuestros mayores enemigos, ¿no? Enlazando un poco lo que tú estabas comentando, de no ser profesional o de no estar preparado y trabajar con casos que no tengo esa formación, ¿no? En psicología sabemos que eso pasa mucho, ¿no? Y en neuropsicología pasa mucho, os podéis encontrar con personas que no tienen esa especialidad y están trabajando de manera irresponsable. Si queréis contesto yo a Sí, eso, venga, obviamente, contesta. pero claro, por desgracia hay profesiones en las que es más fácil encontrarte personas que hacen cosas indebidas o inadecuadas. Y en el caso de la psicología pasa muchísimo porque parece que todo el mundo sabe de psicología. Es lo típico que todo el mundo te dice cuando lo conoces de yo hubiera querido estudiar psicología. Seguramente si conocían lo que es general sanitario se lo pensarían dos veces. Pero es cierto, es verídico que mucha gente cree que solo por saber comportarse, por tener emociones o por saber escuchar se hace psicología. Y eso es un error completamente enorme. Claro, en neuropsicología pasa exactamente igual. Hay mucha gente que, oye, lee 4 cosas de cerebro en 4 libros, la interpreta mal y se cree con eso le es suficiente para tomar decisiones clínicas o para orientar a una persona. Y te encuentras con muchas personas con desconocimiento que lo hacen sin una maldad, pero que al final están haciendo mal. Y otro grupo nutrido de gente que hace terapias que no sirven para nada, que no tienen evidencia científica y que se intenta forrar a costa de, te pongo ejemplos absurdos pero reales, de subir el CI de un feto 40 puntos con una estimulación. Y tú dices, joroba, madre mía, qué pena que mi madre no conoció eso, ¿sabes? Para mí. Pero obviamente son terapias que son absurdas. Entonces, hay mucha tendencia a que haya esa pseudoterapia y ese intrusismo, también en gran parte por el problema de regulación que tiene la neuropsicología. Y esto es un tema mucho más político ministerial, pero que al final lo que permite es que otras disciplinas se vean legitimadas o crean estar legitimadas para abordar los aspectos cognitivos, como la estimulación cognitiva, la rehabilitación, la evaluación, desde orientaciones de base que no les permiten entender en absoluto la cognición y en absoluto la psicología. Entonces, esa parte de regulación nos hace mucho daño como profesión, ya no solo por la parte divulgativa y de que la gente nos conozca, sino por la cantidad de gente que se autodenomina neuropsicólogo prácticamente con haber rozado la espalda de uno que sí lo sea. O sea, que imagínate. Sí, bueno, es complejo, ¿no? A nivel legal, ¿no? Sabemos que tenemos ahí muchísima desprotección, ¿no? No existe, ¿no? Una legislación, yo creo que acorde un poco a las necesidades que tenemos como, no solo como profesionales, sino como, ¿no? Posibles usuarios, ¿no? de este servicio. Y hilando también un poco en ese comentario, ¿no? También hablando un poco de un diagnóstico que hoy en día está muy de moda, que hablamos del TDAH, ¿no? Es decir, o sea, hoy todo el mundo, muchísima gente, ¿no? Pues confunde lo que es ser una persona inquieta, nerviosa con ser TDAH, ¿no? Hay TDAH para todo, ¿no? Que se le llama, ¿no? Ahí vosotros como profesional estáis viendo y observáis, ¿no? Que hay una ¿no? Diagnósticos de este problema, o pensáis que no, se dice mucho, pero luego no se hace tanto.
Ahí, ahí nos juntamos el hambre con las ganas de comer, las cosas como son. Venimos de una época de infradiagnóstico con ciertas patologías, con ciertos trastornos, como queráis denominarlo, ¿no? Por ejemplo, con el tema del autismo. Venimos ahí con un infradiagnóstico bastante alto, se está regulando y ya más o menos parece ser que, oye, por la parte de chicos o por la parte masculina, vamos a decirlo así, como se habla TEA masculino y femenino, ¿no? En TEA masculino, ok. En TEA femenino todavía seguimos en infradiagnóstico, fíjate, Diego. Entonces, claro, hay ciertos trastornos por la etiqueta diagnóstica, ¿vale? Que sí ya están empezando a tener diagnóstico. Y de hecho, desde hace ya años se habla de ello. Y uno de ellos es el TDAH. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, y esto es una línea un tanto comprometedora lo que voy a decir ahora, ¿y si el niño está al borde de un diagnóstico completo, pero entonces le pueden poner ayuda, esas ayudas va a hacer que ese niño, oye, pues a lo mejor esté más blindado, vamos a decirlo así, o más cubierto en ámbito escolar? Esto plantea una duda ética. Es decir, porque llega al punto del número tal, ya si no llega, no. Entonces ahí es una criba, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Ahora me puede complementar perfectamente. Pero al final ahí estamos viendo que muchas veces es como, ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Porque este niño, yo le estoy viendo esto. Yo estoy viendo que los padres me ponen esto, en el colegio me están diciendo, pero en las pruebas no me sale. De hecho, tengo un caso así ahora, y es adolescente. ¿Ahora qué? Y bueno, los criterios diagnósticos, ¿no? Al final es una manera de organizar y la realidad humana, ¿no? Por desgracia no es tan fácil, ¿no? Clasificarla, ¿no? Es complicado. Sí, un poco eso es lo que podríamos tener en cuenta, porque a veces tenemos la tendencia a intentar categorizar cosas que resultan complejas de categorizar, convertirlas en una entidad puramente científica y cuantitativa, cuando realmente está basado también en procesos muchas veces sociales e históricos. Y para esto me gusta mucho, y me río porque me acuerdo de él, nombrar a don Antonio Puente, que es antiguo expresidente de la APA, que es cubano, al que tuve la suerte de conocer en persona, ¿no? Pero conocí ya hablando con él y demás y comiendo con él en México hace casi un añito. Y me encantó su punto de vista, porque claro, él, viniendo de una neuropsicología en Cuba y además habiendo tenido que trabajar en Estados Unidos, con todo el camino que lleva, siempre hace referencia a una especie como de dicotomía que se nos olvida, ¿no? Que es como que mucha parte de la neuropsicología que trabajamos nosotros está muy occidentalizada, muy europeizada y muy de Estados Unidos. Y sin embargo, luego te olvidas de que todas las pruebas que utilizamos también nos van a tener que valer para trabajar con población latina, por ejemplo. O nos van a tener que valer para trabajar con mujeres, porque claro, también muchas de las muestras están masculinizadas. Entonces, claro, tenemos un sesgo enorme porque gran parte de la neuropsicología es un tanto machista a la hora de tener ciertas pruebas y es un tanto también elitista o europeísta, en cierto modo. Entonces, claro, lo que te encuentras es que ahora tenemos que abrir un poquito el espectro porque el funcionamiento del ser humano depende de la cultura también. Y muchos elementos ideológicos culturales también influyen en cómo los evaluamos. Ya tenemos un enorme problema, como bien ha destacado Miguel, en la detección del TEA femenino, en la cantidad de niñas, ahora mujeres, que han pasado por debajo del radar diagnóstico porque buscaban un perfil prototípico de niño con TEA. Claro, eso es un problema enorme, porque al final una persona que no recibe un diagnóstico no recibe una explicación para algunas de las conductas que tiene o alguna manera de conseguir ayudas y por lo tanto genera muchas veces una imagen de autoestima, de depresión, de ansiedad, que a veces dicho mal y pronto, se encubre con un es una histérica, es algo emocional, algo que resume un poquito, ¿no? Un olor de no hacer nada de 50 años, de todo es emocional. O el TLP, como nos O dijeron el el otro TLP, día. como tuvimos el otro día, trastorno límite de personalidad. Cuidado que hay que hacer una buena evaluación atendiendo al funcionamiento que tiene el TEA femenino para detectar si eso realmente que estamos viendo son reacciones naturales, son consecuencias a una forma de funcionar que no te permite adaptarte al entorno social, pero que no te invalida, sino que necesita cierta adaptación por parte de ese entorno. Entonces, por desgracia, cuando hablamos de esos superdiagnósticos o diagnósticos, beben en gran parte de esto, de una excesiva confianza en unos criterios diagnósticos que no están tan bien articulados como debería. Y yo no me quiero meter con el DSM, no creo que estemos aquí para meternos con los criterios diagnósticos, pero creo que les falta mucha neuropsicología y psicología a unos criterios que solo describen conductas y no explican el porqué de esas conductas. Esa explicación te la puede dar muy bien una buena evaluación neuropsicológica. Claro, y ahí entramos un poco en que la etiqueta que se le puede dar a esa persona que viene, ¿no? Como usuario, ¿no? Hay veces que puede ayudar o no, dependiendo un poco de cómo se explica, ¿no? De incluso después el planteamiento que pueda haber, ¿no? Para ver qué se puede hacer con ello, ¿no? Entonces hay veces que nos cerramos un poco en decir qué le pasa, ¿no? Es decir, o poner una etiqueta,
pero luego realmente no, al final con la etiqueta hay veces que personas que con esa etiqueta hay veces que le perjudica incluso, porque es como una explicación de por qué me comporto de una manera determinada y no hay una Claro. movilización de recursos para poder de alguna manera adaptarse, amortiguar cierto ¿no? el impacto que puede ocasionar esos criterios. Entonces, ¿qué pensáis sobre, que esto yo creo que es un debate, ¿no? A nivel ya no solo de neuro, sino a nivel de psicología, de lo que significa la etiqueta, ¿no? El diagnóstico. Porque hay veces que se puede ser incluso contraproducente A ver, poner esa sí. etiqueta en ciertos contextos. y En ciertos algunos momentos, casos sí ¿no? te puede pasar. Es que yo creo que es una de las claves, me adelanto yo, Miguel, Sí. porque además es un tema que dentro de poco tendré un debate sobre este tema con algunos referentes, ¿no? La etiqueta no puede ser el fin que tú estás buscando. El problema es que se ha confundido el fin con el medio. El medio, la etiqueta, es el medio para conseguir ayudas, para entender el funcionamiento, para adaptarte al mundo, para comprenderte mejor, para describir una realidad, pero no es el fin de una evaluación. Cuando los medios se convierten en fines, parece que ahí concluye todo. Y ese es el error que estamos teniendo muchas veces. Que uno busca un diagnóstico y ahí se acaba todo y ya empieza un camino pautado y reglado de lo que hay que puedes hacer. encontrar en clínica. Que Nos lo esa encontramos evaluación, en igual clínica. Claro. perdéis el poco en la vista. Y aquí la clave para mí, y para mucha gente en neuropsicología, es que esa etiqueta diagnóstica sí que va a ser útil a nivel comunicativo, pero no define a la persona, porque las etiquetas al final no tienen muchas veces en cuenta todos los detalles contextuales, compensaciones y todo el perfil cognitivo que se genera a raíz de ese funcionamiento. Es decir, tú puedes tener una etiqueta de TDAH, otra persona la misma etiqueta y haber tenido contextos, entornos, aprendizajes y funcionamientos distintos. Entonces, no podemos dejar que las etiquetas se conviertan en el fin y en lo definitorio de la persona. Tampoco perderlas porque esos perfiles cognitivos existen y necesitan unas ayudas, pero si no profundizas tras esa detección de ese perfil, de esa etiqueta, mejor dicho, en cómo lo va a tener que integrar la persona, en cómo tiene que funcionar con ello, en la persona en sí, en la parte humana, te quedas en una superficie que a veces, como tú dices, puede ser muy contraproducente. Creo que es una de las claves. Cuando tú entregas un diagnóstico, tienes que explicar el siguiente paso a la persona. Pero un siguiente paso no rutinario. Tal diagnóstico, tal fármaco, tal diagnóstico, tal libro de ejercicio, sino tú con tu vida, con lo que has llegado y lo que has vivido a partir de aquí, necesitas esta ayuda específica. Creo que esa es la clave que hace la neuropsicología también bastante humana. Sí, ¿no? Y pienso que en ese aspecto, en el aspecto no solo de las etiquetas, sino en el trabajo posterior que se puede hacer, ¿no? Ahora podemos ver cómo, probablemente en la neuropsicología infantil, vemos como los padres, ¿no? Como responsables que somos de nuestros niños, ¿no? Todos los recursos que podemos tener los ponemos para el niño y evidentemente si me lo tengo que quitar de algo, me lo quito para que el niño tenga terapia, ¿no? Sí. Pero si luego podemos ver que hay adultos o en este caso, tanto hombres como mujeres, que Ahí cambia. sí necesitarían ese trabajo, pero evidentemente al final, ¿no? Uno con uno mismo, pues el trato nunca no es el mismo que tú puedes tener con tus hijos. Entonces podemos ver muchas veces como pueden existir muchas evaluaciones y luego poco tratamiento posterior después de la evaluación, sobre todo en adultos, ¿no? En adultos sí se En nota. adultos bastante porque, y creo también que al final, como ha dicho Aaron, ¿no? Hay un recorrido donde la persona aprende a tener una serie de recursos y compensa hasta el punto de que más o menos aprende a lidiar, ¿no? Con esas consecuencias, ¿no? Respecto a la sintomatología que pueda tener, ¿no? Ahí respecto a la divulgación que se puede hacer desde la neuropsicología, ¿vale? ¿Pensáis que, no en la actualidad, sino pensáis que el recorrido o el camino a lo que se va dirigiendo es el correcto? Es decir, ¿se está trabajando bien aquí a nivel nacional como para ver que en los años que vienen, ¿no? La neuropsicología cada vez tendrá más espacio, estará, ¿no? Más visible? O en ese aspecto soy un poco pesimista porque todavía estamos muy lejos de ese escenario. Yo creo que eres tú el más idóneo. Voy a decir lo de siempre, lo estamos peleando. Lo estamos peleando. Lo están peleando las personas que ya estamos trabajando desde hace 20 años. Lo están peleando los que están estudiando y haciendo un máster ahora y presentando TFMs también. Lo están peleando y lo estamos peleando porque al final el objetivo es conseguir que la disciplina esté lo mejor articulada posible. ¿Es una pelea pesimista? Hombre, no es una pelea fácil. Porque al final, ya digo, en este nuevo campo de conocimiento que cada vez da mejores resultados en las personas, pues muchas otras disciplinas van a querer picotear o incluso introducirse, o incluso atribuirse a algunas competencias que nos corresponden a nosotros. Entonces, el futuro de la neuropsicología pinta de que necesitamos seguir peleando todavía mucho más, de que no es un camino que esté hecho. Pero también yo soy optimista, ya no tanto por la legislación, no cuento con ella, sino por la gente que viene. Yo sé que muchas veces tenemos esta sensación de la juventud, qué mal está, la juventud está, vamos a peor, cada vez somos más tontos. Depende de qué punto lo enfoques, ¿vale? Pero realmente yo veo a muchas generaciones de personas que están haciendo psicología muy comprometidas, con mucho interés, con muchas ganas, muy pendientes, deseando aprender y deseando ayudar. Y eso, cuando estábamos en mi época, se podía contar con los dedos de la mano.
Eso está diciendo que hay una tendencia de que cada vez haya más personas interesadas en esta disciplina porque han visto su utilidad y porque quieren formarse en ella para formar parte de ese cuerpo de neuropsicólogos y neuropsicólogas que necesita este país para poder ayudar a las personas con daño cerebral o trastornos de neurodesarrollo. Y eso para mí es lo más prometedor que tenemos. Toda la gente que se está formando para tirar hacia adelante. ¿Peligros? Tenemos muchos. Obviamente, las nuevas tecnologías van a ir avanzando, la neuromodulación como elemento puede a veces sustituir cosas que tiene que hacerse de la neuropsicología o complementarlas. Todo puede convertirse en un riesgo o en un beneficio según cómo lo enfoquemos. Entonces creo que la clave para enfocarlo bien es toda la gente que viene y se está formando, de la cual yo estoy orgulloso como profesor. Sí, porque cada vez hay más plazas de máster, ¿no? De psicología, cada vez más alumnos de psicología, ¿no? Deciden estudiar neuropsicología, ¿no? Creo que al final es un poco, ¿no? El futuro que viene, ¿no? Entre más profesionales haya, entiendo, va a haber Más posibilidades. Exactamente, va a haber un trabajo más interesante y creo que a nivel divulgativo, ¿no? También pienso que en ese caso tú, por ejemplo, Aaron, ¿no? Que tienes bastante visibilidad en redes sociales, ¿no? ¿Hasta qué punto las redes sociales para ti en tu día a día? Porque a veces que tú has publicado, es interesante si lo puedes ver en redes sociales, ¿no? Los vídeos que tú publicas, ¿no? Que no son vídeos que pueden durar un cierto tiempo, pero ¿qué trabajo hay detrás? Es decir, eso me parece interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar para que realmente lo que yo puedo divulgar sea interesante, ¿no? Atractivo, ¿no? Porque hay veces que puedes encontrar personajes, ¿no? Que pueden hablar de algo muy interesante, pero hay veces que tiene que tener un toque, ¿no? Atractivo para que la persona cuando hace scroll, ¿no? Se pare, ¿no? Claro, pero ahí está el doble trabajo. Uno es el tema edición, tema grabación, que lleva su tiempo. Obviamente uno no hace un vídeo editado en 2 minutos, lleva tiempo y más si no eres un profesional. Y luego queda como queda, también hay que decirlo. Pero lo que hay muchas veces debajo de esos vídeos es el tiempo que llevas tú estudiando y aprendiendo para contar algo en condiciones. Claro, ahí está lo que es hacer un vídeo, para mí, por ejemplo, de un tema en el que me tengo que formar, entender, organizar y luego meter mis tonterías evitadas. Y el que se mete en TikTok y se graba cada 10 minutos un vídeo diciendo: mírate en el espejo por las mañanas y dite que eres una persona muy feliz. No, y luego al día siguiente dice: no, di que eres gilipollas porque piensas con la expectativa más baja. Y te estás encontrando el mismo contenido contrario de una persona, incluso en el tiempo, que se va contradiciendo porque cuanto más graba, más tiene. Bueno, el algoritmo, ¿no? El algoritmo te empuja a eso. El tiempo es la clave que le vas a dedicar a estudiar y a entender. Y por eso lo decía muchas veces: yo saco un libro ahora y grabo vídeos ahora. ¿Podría haber sacado un libro hace 15 años? Sí, hubiera sido una porquería. Porque hubiera sido un libro corriendo, sin pensar, sin entender. Lo mejor es desde el conocimiento. Eso sí que lleva tiempo. Eso yo creo que no es ni siquiera cuantificable. No. ¿Por tu parte, Miguel? Sería un poco más en la línea de lo que dice Aaron, ¿no? Porque al final, yo, por ejemplo, es uno de mis hándicaps. De hecho, por ejemplo, Isabel siempre, en el centro en el que yo trabajo, me dice: Miguel, tienes que actualizar LinkedIn. Y es como, sí, es verdad. Siempre es como lista pendiente para verano en LinkedIn. Lista pendiente, como las 2 o 3 cosas que tienes por ahí, ¿no? Y es como, no. A mí, por ejemplo, el tema de las redes sociales es una de las cosas que sí sé que tiene potencial, porque al final es lo que dice Aaron, esa divulgación, no solamente por la parte profesional para que te vengan más pacientes, por lo que tú comentabas antes, ¿no? Sino también por intentar de que a las nuevas generaciones o generaciones coetáneas que no tengan tanto conocimiento que puedan recurrir, ¿no? Y que si tú le dices una pequeña referencia y de ahí pueden ir a un artículo, a un libro, oye, fantástico, ¿no? Porque al final es esa labor también de la parte de investigación, ¿no? De divulgar y de que sea todo open access, ¿no? O que todo el mundo pueda acceder a todo el conocimiento, que es la idea. Las redes sociales es un tema bastante interesante porque, de hecho, en el primer capítulo, ¿no? Que tuvimos a Mari Carmen como invitada, ¿no? Sí. Es un caso excepcional, no es normal ser viral, ¿no? Por hacer un vídeo o por un momento determinado puede explotar y puedes tener muchísimos seguidores. Lo normal es que haya mucho contenido, tengas que dedicarle muchísimo tiempo, se invierta, ¿no? Mucho tiempo. Por el perfil de Aaron, al económico, final. por contratar a cualquier tipo de agencia que te lo trabaje, pero luego la recompensa a veces que dura, o sea, tarda bastante, ¿no? En obtenerla, ¿no? Entonces la gente se aburre, ¿no? Y la gente empieza un proyecto y no lo termina. Y yo sí considero que es muy interesante que cuando tu objetivo no es tener una recompensa en seguidores o incluso a nivel económico en tener más pacientes o empresas que te puedan contratar, si realmente es compartir, ¿no? Al final, evidentemente, es mucho más fácil, ¿no? Tener un mantenimiento, ¿no? En tu conducta, en tu comportamiento, cuando la recompensa no es, ¿no? Algo, ¿no? Tan tangible, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y luego hay tanta cantidad de, tanto contenido en redes sociales, tanto ruido, que es difícil de destacar. Muy difícil de destacar, porque yo puedo tener para mis referentes, ¿no? En mi perfil, que soy psicólogo de la salud del deporte, ¿no? Puedo ver psicólogos del deporte que son excepcionales y luego ver los seguidores y tienen muy pocos seguidores. Y puedes ver otros perfiles que no son tan interesantes a nivel de formación y a nivel de contenido. Y por el motivo que sea, ¿no?
Eso no hay algo, o sea, no hay... Que las redes ahí es ese arma de Es doble difícil. filo. Entonces, creo que para nosotros, para los profesionales, muchas veces ese mundo de las redes sociales hay gente que entra y lo disfruta y hay algunos que yo el primero me da un poco como pánico, decir, ahí no me quiero meter, ¿no? Porque eso conlleva un esfuerzo muy grande y luego hay veces que incluso compartir, ¿no? No siempre, pero compartir una parte de tu vida profesional. No tiene por qué ser tu vida personal, ¿no? Y hay veces que uno, pues... Pero es ese extra de tiempo que vas a tener que dedicarle. Entonces, por el hecho de lo que tú ibas diciendo al principio, ¿no? Oye, Aaron es capaz de sacarle el tiempo para eso, yo todavía no. Y mira que me lo he intentado plantear varias veces, ¿eh? Bueno, todavía tienes que estar... Sí, no, a tiempo sí, pero que al final Aaron, por ejemplo, la ha conseguido compaginar bien, hace sus vídeos, ahora hace los reels, pero claro, sabiendo adaptarse sobre todo también a esas nuevas. Bueno, al final es contenido... Por un lado, tenemos facilidad para poder publicar porque tienes contenido diario para poder compartir, ¿no? Sí. O sea, yo creo que la clínica, ¿no? Cuando divulgas, cuando tienes clínica, ¿no? Yo creo que eso ahí es un espacio que te genera, ¿no? Oportunidades para poder divulgar, ¿no? Creo que eso es muy importante. Si no hay clínica, pues más difícil, ¿no? Todo tiene que ser mucho más teórico, ¿no? Y no tan atractivo, ¿no? Pero bueno, las redes sociales es un punto muy interesante. Y ahí yo te pregunto sobre todo a ti, Aaron, que tú tienes visibilidad. De hecho, con Mari Carmen, nuestra primera invitada, algo de lo que hablamos y fue muy interesante, qué coste personal tuvo, porque esta persona, pues, o sea, Mari Carmen tiene más de 100.000 seguidores, ¿no? Creo que en TikTok, en Instagram, miles de seguidores. Claro, eso conlleva el que tengo que mantenerla actualizada. El algoritmo, si yo no publico, pierdo seguidores, las visualizaciones, los likes, con lo cual al final es una rueda que cuando te metes, hay veces que al protagonista se lo comen, ¿no? Entonces, Totalmente. te pregunto, sé que hay diferencias respecto al número de seguidores que tiene Mari Carmen, pero bueno, tú sí tienes bastantes seguidores, ¿no? ¿Para ti han habido momentos en los cuales has dicho, ¿por qué me metí aquí? A ver, pues principalmente, primero voy a contestar una cosa que has comentado tú y creo que es importante que se tenga en cuenta en redes sociales. El número de seguidores no es indicativo de calidad, ni mucho menos. Y muchas veces los mejores libros no son los que tienen las mejores portadas, ¿vale? Que eso es muy, muy clave. Yo en mi caso es que yo tengo una visión de redes sociales que a lo mejor puede parecer distinta a lo que se ve desde las redes sociales. Yo lamento decir que las cuido muy poco, sinceramente. Es decir, todavía no sé poner un enlace en Instagram de un post para que la gente pulse y vaya. Es decir, yo les digo copiarlo en el navegador porque no sé cómo se pone y a mí no me da tiempo a mirar esto, lo siento. Yo las redes sociales las tengo realmente mal cuidadas. Creo que lo que ha permitido que hayan crecido un poquito, un punto moderado, modestamente, es el contenido. Es el contenido que se va generando en mi actividad clínica, mi actividad docente o mi actividad divulgativa, que la comparto por ahí, que hace que la gente pues, se apunte, quiera verlo, quiera tenerlo, pero realmente yo no soy el ejemplo precisamente de cómo hay que tener unas redes sociales. Yo creo que todo lo que hago lo hago realmente mal y disfuncionalmente. Pero la cuestión es que lo que sí es importante, si tú aspiras no a tener una gran masa de seguidores, sino a tener gente que realmente aprenda contigo, es a tener un contenido que realmente enseñe que esté un poquito cuidado. El contenido sí que se cuida. Lo que ya tengo yo más complicaciones para tener unas redes sociales o para publicar todas las semanas 4 o 5 veces. Creo que a veces la cantidad pelea en contra de la calidad. Y yo en ese caso he hecho mucho el cordero hacia atrás y no me va a dominar el día a día el tener que publicar. Yo sí me acuesto sin publicar y caigo rendido de la cama. Como suelo caer, caigo contento. No me quedo con la duda. Ya si tengo algo en la cabeza, ya saldrá más adelante. Pero no tengo esa presión por tener que estar publicando. ¿Has conseguido mantener esa distancia a lo que hay veces que surge, ¿no? Como una cierta adicción, ¿no? Al follow, ¿no? Lo que he dicho antes, los medios y los fines, Diego. Las redes sociales no son un fin para mí. Son un medio para poder divulgar y extender lo que yo conozco y quiero contar y lo que pueda conseguir avanzar de la neuropsicología. Son un medio, no un fin. Cuando se meten en un fin, te acaba dominando y eres capaz de matarte por estar publicando todos los días, no dejas un vídeo y te dejas incluso de hacer cosas que son relevantes y que dan tu real objetivo. Entonces, las redes tienen que entenderse como un medio y además un medio que tienes que utilizar, insisto, con responsabilidad. Porque cuando tú divulgas, eres responsable de lo que pones. No sabes quién lo lee. Y a lo mejor lo lee un compañero de lesión y lo entiende, pero si no lo has puesto bien, puedes haberle amargado el día a una persona que estaba buscando ayuda y hacer que no la busque. Por lo tanto, eres responsable a nivel clínico de lo que pones en redes sociales. Es un medio, no puede ser un fin. Y otra pregunta interesante que tuvimos con Mari Carmen, que también te he trasladado a ti, es decir, ¿qué hacemos con las personas que de alguna manera, ¿no? Pues son muy contrarias a lo que tú publicas, ¿no? Personas que buscan, ¿no? ¿no? Quitar valor al contenido que tú puedes publicar, ¿no? ¿Cómo manejas ese tipo de situaciones, ¿no? En las que te puedes encontrar un comentario incluso, ¿no? ofensivo hacia ti, ¿no? Entiendo que como toda persona que está en redes sociales, probablemente en algún momento creo que tiene que, ¿no? enfrentarse a eso. Bueno, creo que con el tiempo puedes aprender un poquito a cómo funciona. Y creo que Miguel, que me conoce y la gente lo sabe, yo siempre he sido, o antes era muy beligerante en redes sociales y cuando había algún comentario negativo preguntaba el por qué.
intentaba razonar. Y lo que fui descubriendo con el tiempo es que no vas a encontrar muchas veces un razonamiento. Yo no tengo problema ninguno en debatir y de hecho es algo ya más que notoriamente conocido porque me meto en todos los charcos de debate, pero siempre y cuando el debate sea coherente, humilde y honesto. Algo que falta muchísimo en redes sociales. Entonces yo he aprendido en los últimos años, sobre todo, a no responder a provocaciones. Antes sí intentaba ayudar a entender mi punto de vista, pero llega un punto en el cual descubres que hay gente que realmente tiene como único interés destrozar el trabajo de otros. Entonces, tampoco suelo yo entrar mucho ya al trapo y suelo ignorar esas cosas. No me lo llevo al terreno personal, sino que lo ignoro sistemáticamente. Es algo que sabía que además me iba a ocurrir a raíz de sacar el libro, que era de críticas seguramente sin sentido, sin haberle siquiera abierto la portada. Y solo con el título ya ha habido críticas de gente que ni se ha leído la contraportada que explica el porqué, pues tú dices, empiezas a aprender a ignorar. Y creo que es muchas veces lo mejor. Si alguien quiere un debate honesto, lo va a encontrar perfectamente. Pero si alguien lo que está buscando es pelea, un beef, hay un poquito de sangre, pues es mejor que aprendas a evitarlo porque te puede amargar el día. Sí, pues esa exposición en redes sociales, en todos los sentidos, implica, ¿no?, tener recursos para gestionar, ¿no?, y para entender que no porque haya un insulto o un menosprecio sea porque tú te lo mereces o porque hayas hecho algo mal, sino simplemente porque el propio contexto, ¿no?, tiene esos ingredientes y tiene que estar uno preparado para que cuando uno se expone, ¿no?, tiene que jugar, ¿no?, tiene que jugar con esos personajes que siempre en todos los contextos, ¿no?, están presentes, ¿no? De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, cuando yo trabajo con deportistas profesionales que tienen una visibilidad enorme, ¿no?, y que cada semana, dependiendo un poco del rendimiento, va a haber menosprecio o no, eso es así, o sea, eso forma parte un poco casi del contrato, aún sabiéndolo y aún sabiendo que eso tienes que darlo por hecho, aún así es muy difícil, ¿no?, tener que enfrentarte a una crítica destructiva sin ningún tipo de argumento y simplemente por hecho yo qué sé, pues de desahogarse, ¿no? Que incluso la gente puede pensar que el hecho de estar en redes sociales ya te da la posibilidad de poder insultar y luego entramos también en otro debate evidentemente hay veces que no hay perfiles que no tienen nombre, no se saben quién son, entonces ¿no?, es gratis, Muy fácil. prácticamente es gratis poder insultar y menospreciar. Entonces considero importante hablar sobre este tema porque creo que muchas personas, ¿no?, cuando ya no solo como de manera directa sino de manera indirecta, hay veces que cualquier comentario en redes sociales puede hacer mucho daño, porque no sabemos la persona que lo va a recibir hasta qué punto, ¿no?, aun siendo muy reconocida, tiene recursos para gestionarlo, ¿no? Porque pueden pensar que está muy acostumbrada y hay veces que hay personas que tienen que cerrar las cuentas porque son incapaces de poder gestionarlo. Entonces, la visibilidad tiene una parte muy bonita y también yo creo que una parte muy cruel, ¿no? Entonces, creo que el que da ese paso, yo creo que tiene que ser consciente de lo que realmente puede A lo que se pasar expone. y trabajar. Hablamos un poco del libro, ¿no? Ya aprovechamos un poco, ¿no? El Claro. cerebro es un cabrón. A mí el título me encanta, ¿no? A mí me encanta porque yo creo que, como sé lo que hay dentro, ¿no?, entiendo perfectamente el porqué. Sí te quería preguntar, más allá de que nos explique un poco de qué va el libro, que creo que eso es importante, ¿no?, para la gente que no lo haya leído, ¿hasta qué punto para ti ha sido fácil escribir un libro? Que me has dicho, si lo hubiera escrito hace, ¿no?, 15 años, hubiera sido una mierda de libro, ¿no? Entiendo que el libro ahora es Un poquito mejor. es bastante mejor, pero ¿hasta qué punto? Porque hoy en día, con el ChatGPT, con todas las aplicaciones, la gente escribe libros, ¿no?, churro. como churro, con mucha facilidad, ¿no? Pero un buen libro es difícil de encontrarte, ¿no? Un buen libro. Bueno, el tiempo dirá si este es un buen libro o no. También lo dirá la gente cuando lo lea. Pero yo creo que la clave de la escritura del mismo ha estado precisamente en que he contado experiencias. Eso yo entiendo que ChatGPT le puedes preguntar y te puede hilar perfectamente un libro sobre cualquier temática que tú quieras, pero sobre experiencias vitales lo tiene un poquito complicado todavía, más que nada porque no las almacena. Si ChatGPT dentro de un tiempo iba a decir las preguntas tontas que me han hecho y pudiera publicar un libro, sería un bestseller seguro. La cuestión es que ChatGPT no hace eso. Entonces yo creo que ahora mismo los libros tienen que convertirse y tienen que retornar un poco también a la antigua forma que eran contar las historias, que era transmitir las cosas que uno ha experimentado, que se salen de lo habitual y que pueden ser de ayuda o de guía para otros. Yo creo que ahí es la clave. Me costó, yo diría poco escribirlo porque realmente, siempre lo digo, la gente le sorprende, pero yo lo escribí en 1 mes y medio. En menos tiempo de lo esperado. ¿Pero por qué? Porque al final lo que estaba contando eran las experiencias. Que la gente no se quede con esas expectativas de escribir un... No, Claro. Sí, te entiendo. Pero es lo que te quiero te decir. conocemos, al final hay que compartir, ¿no? Te sientas a pensar y dices, yo quiero seguir divulgando sobre cómo funciona el cerebro y funciona en ciertas circunstancias. Tengo casos que he vivido, casos que he puesto anónimamente, en los que he cambiado detalles, pero formas de explicarle al mundo cómo funciona el cerebro en situaciones adversas, como son el daño cerebral o una enfermedad degenerativa, donde las personas que la viven no son conscientes o no entienden de primeras qué es lo que está pasando. Las reacciones que tienes tú cuando un paciente o una persona de tu entorno familiar no reconoce un objeto son las de que te está vacilando.
No puedes creerte que alguien pueda dejar de ver o alguien confunda a un familiar con un intruso o similar. Entonces, ponerlas en papel creo que es algo relevante para que cualquier persona del pueblo general pueda entender de qué van. Y por eso fue fácil de escribir, porque al final estuve contando y narrando historias que yo he vivido en primera persona como clínico. De tu clínica diaria. Y me he hecho preguntas que son las que estoy planteando ahí también. Algunas no las llego a responder. Sinceramente no tiene respuesta todavía, pero creo que eso hizo que fuera relativamente más fácil, porque al final estaba abordando inquietudes que yo tenía de fondo. Hay una documentación, por supuesto, debajo de todo eso, pero esa documentación es la misma que utilicé yo en su día para entender cada uno de los casos. Por eso es lo interesante de este tipo de libros, que cuentan experiencias humanas y de forma humana. No, y historias increíbles, porque como tú dices, ¿no? Cuando lees la historia, ¿no? Te sorprendes hasta qué punto, ¿no? El cerebro, ¿no? Es capaz de tener respuestas, ¿no? Difíciles de poder dar una Eso lo hemos hablado Miguel y yo muchísimas veces, porque al final, sí, yo he salido en las redes sociales, me he puesto un poquito por encima de un grupo de gente que no publica, yo he escrito un libro, pero lo que está escrito no es muy diferente a lo que Miguel ve en consulta todas las semanas y a lo que ve cualquier neuropsicólogo o neuropsicóloga. Y créeme que la sorpresa que te genera cuando lees eso es la misma que tuve yo el día que conocí a esa paciente. De hecho, hoy mismo, que he venido jadeando prácticamente, vengo de un informe de un paciente que a mí me ha sorprendido y que me ha marcado cada cosa que me ha contado. Pero para eso, claro, hay que hacer una cosa que no nos permite la sociedad actual cuando trabajamos como clínicos, que es pararnos a escuchar a la persona. Normalmente lo que haces es sacar unas puntuaciones, corregirlas, enfadarte mucho por lo complejo que es corregir el maldito Wisconsin, oh Dios mío. Pero si tú escuchas a la persona, ves cómo se integran esas vivencias que están detrás de unas puntuaciones. Y créeme que ponerlo en papel puede ayudar a personas que lo lean. Pues estupendo, muchísimas gracias por la entrevista, la verdad que ha sido súper interesante. Creo que para todas las personas que nos vayan a ver, creo que van a conocer un poco más, ¿no? Lo que es la neuropsicología, lo que hacéis vosotros como neuropsicólogos y lo que hay, ¿no? La cara B, ¿no? En este caso, de lo que son profesionales que tienen éxito en su sector. Creo que ese era un poco el objetivo del espacio que tenemos aquí, ¿no? Que queremos compartir con todo el mundo. Antes de terminar, sí me gustaría hacer un par de preguntas, ¿no? Sobre todo para que personas que nos puedan ver y tengan un perfil que estén iniciando en el mundo de la neuropsicología. Es decir, empiezo contigo, por ejemplo, Miguel. Venga. ¿Qué le dirías a un neuropsicólogo que acaba de salir del máster o está a punto de salir Sí. que le podría ayudar a tomar su camino? Hombre, yo creo, hilándolo con lo de Aarón, ¿no? Buscarte a alguna persona referente. Eso sí es muy importante y a mí, por ejemplo, me ha dado buen resultado. No va a querer decir que esto lo podamos replicar, mi historia, a la del resto, ¿no? Pero sí que es verdad que esa perseverancia y ese esfuerzo hay que mantenerlo. Que además hay que sembrar mucho al principio, porque, bueno, historias tendremos para no dormir entre los tres, por circunstancias varias, ¿no? Y de sitios y demás. Pero sí que es verdad que esa perseverancia sumada a, oye, pues intentar acercarte, irte, que muchas veces, y Aaron y yo somos zipizape en eso, en los congresos. No nos apetece, a lo mejor no siempre nos apetece a un congreso, pero oye, vas conociendo gente, tal te presenta a tal, ¿no? Y te puede abrir un poco el abanico, que es muchas veces lo que nos hace falta, ¿no? Para, oye, pues empiezo en este sitio, después voy al otro, y eso puede ayudar mucho también. Y por tu parte, Aarón, respecto a qué decirles a compañeros, en este caso a colegas, ¿no? que se dedican, ¿no? al mismo mundo que vosotros, ¿qué le dirías para seguir un poco avanzando con el objetivo que tenemos, ¿no? De que la neuropsicología esté más presente? ¿Cómo crees que ellos podrían también ayudar y colaborar un poco en este objetivo? Si te soy sincero, pensando en compañeros que ya están trabajando y haciendo neuropsicología, evaluando, trabajando con personas con dificultades, ayudando a familias, que sigan haciendo lo que están haciendo. Es que yo creo que realmente no tenemos una disciplina mejor por culpa de que no lo estemos haciendo bien. No es culpa de ningún neuropsicólogo, de ninguna neuropsicóloga. Porque los que se han formado en condiciones, los que hacen bien neuropsicología o los que están estudiando, lo están haciendo con todo el ímpetu, todas las ganas de construir una mejor profesión. Pero no lo están haciendo por construir la mejor profesión. Lo están haciendo desde la base. Por ayudar a una persona con una dificultad y a su familia. Por ayudarla en condiciones. Por saber cómo proveerle de ayudas. Por saber también cómo saltarse algunas cosas del sistema tan rígido que tenemos para conseguir ayudar un poquito mejor. Lo que están haciendo está bien hecho. Tienen que seguir haciéndolo, tienen que no rendirse y que ser conscientes de que las condiciones ahora mismo no nos son favorables, sobre todo a nivel económico, para ejercer la profesión, pero que desde luego cada pasito que están dando está haciendo la neuropsicología mucho más grande. Y eso es para agradecerse a todos ellos. Genial, muy bien. Yo para cerrar un poco la entrevista, sí quiero transmitir que hay algo muy común, ¿no? Entre todas las personas que tienen
quizás un reconocimiento, un éxito, le va bastante bien, ¿no? En lo suyo. Y es un poco el entusiasmo que tiene esa persona a la hora de transmitir, ¿no? Lo que hace, la persistencia, ¿no? La disciplina, ¿no? El perfil de trabajador, ¿no? Y de picar piedra, ¿no? Eso es algo que cuando te reúnes o cuando tienes personas que tienes una conversación y tienen una cierta, o son referencias en su sector, esos son ingredientes que son básicos, ¿no? Entonces, sí pienso que como resumen, ¿no? El trabajar, seguir haciendo, ¿no? Seguir formándose, el intentar abrirse a tener oportunidades en un futuro, yo creo que es un poco la clave, y luego tener un poco de paciencia, que al principio es difícil, ¿no? No es fácil empezar, No. pero al final creo que como consecuencia Da todo va fruto. cayendo y ya sea en un sitio o en otro, al final siempre está la oportunidad de poder, ¿no? Conseguir un poco el objetivo que como psicólogos que todos somos, ¿no? Como base, ¿no? Sí. Es ayudar, ¿no? A que a nivel psicológico, ¿no? Pues esté esa persona mejor de lo que está. Así que nada, muchísimas gracias y nos veremos seguramente en próximos podcast, episodios, si os ha parecido bien, ¿no? El ratito que hemos Pues estado. nosotros creo que es fantástico, ¿no? Encantadísimo, Diego.